Señora presidenta, mantuvimos en el pasado pleno una interpelación con el consejero de Presidencia acerca de los cumplimientos e incumplimientos de este Gobierno, de todas las ofertas y promesas que se hicieron al inicio de la legislatura y de todo aquello que a estas alturas, pasado el Ecuador de la misma, no se ha llevado a cabo ni se espera que se pueda llevar a cabo, porque ya no da tiempo para poderlo hacer. En cualquier caso, que conste que nosotros traemos esta moción aquí con un tono totalmente constructivo, solicitando una información que me parece que será, yo creo que de interés de todos los grupos parlamentarios. Es más, yo si fuese un grupo que estuviese apoyando al Gobierno todavía me interesaría más, porque creo que además en aras de esa transparencia con la que todos nos llenamos la boca, señor Sada, veo que usted está muy interesado en esta moción, supongo que en el informe también, ¿no? Seguro que la apoyan, porque creo que en aras de esa transparencia que ustedes mismos hablan, etcétera, etcétera, pues yo creo que, bueno, que tengamos todos la información del grado de cumplimiento de todas las promesas, que en algunos casos también les anticipo que nosotros nos alegramos de que no hayan cumplido, porque no nos gustan, porque no es una política que nosotros hubiésemos hecho, pero no nos parece bien que hayan mentido a los ciudadanos y a los aragoneses, porque creemos que cuando prometen algo que no lo cumplen, indudablemente están mintiendo. Miren, 235 proposiciones no de ley y mociones aprobadas en estas Cortes. Aprobadas en estas Cortes en esta legislatura. Aproximadamente, y siendo generosa, el 75% no las han cumplido. De las aprobadas, el 75% no las han cumplido. Y a mí esto me parece que es un daño a la institución y al sistema que es totalmente impresentable. Muchas veces han cogido la dinámica en los grupos de gobierno de decir que sí, porque si ven que va a salir para que van a quedar mal, pues dicen que sí, ya está, y otras veces no las apoyan, da igual, pero salen aprobadas. Y el Gobierno debería cumplir lo que sale aprobado de estas Cortes. Ya sabemos que legalmente no, pero éticamente, desde luego sí. Entendemos que hay alguna excepción, pero no puede ser que el 75% esté incumplido. Estamos, como digo, pasado el Ecuador de la legislatura. No se han cumplido y no se han abordado cantidad de proyectos y promesas hechas, por no hablar de las 43 leyes que se aprobaron en la pasada legislatura, que si no recuerdo mal, tan solo dos, la de transparencia y la de aguas y ríos, por cierto, como hemos hablado esta mañana, fueron apoyadas por la práctica totalidad. En el resto tuvieron ustedes una posición totalmente confrontada con la ley. No han cambiado ninguna. Díganme ustedes qué es lo que han hecho. Entonces solicitamos que haya un informe detallado en el que consten todos los proyectos, promesas, objetivos, etcétera, etcétera, diciendo cuál es el grado de cumplimiento en estos momentos y cuáles son los compromisos que han adquirido para un futuro. Mire, yo de verdad me he leído absolutamente todos los documentos, porque el señor Lambán en su discurso de investidura dijo: esto no es todo lo que vamos a hacer, estos son simplemente unos enunciados, que es una síntesis fruto del programa electoral del PSOE y fruto de los acuerdos y de los documentos con los tres partidos que han apoyado mi investidura. Pues yo me he leído los tres documentos con Izquierda Unida, con Chunta y con Podemos. Y madre mía, no se me va a dar tiempo, pero voy a decir: renta social básica, plan integral de inclusión social especialmente infantil, paralizar la LOMCE, que no podían parar nada, revocar autorización de grados de San Jorge, que así le salió, reformar el Instituto Aragonés de la Mujer, señor Briz, atento porque esto es de su documento, ley aragonesa contra la violencia de género, plan de choque para combatir el éxodo de jóvenes y su retorno, impulsar políticas de cooperación al desarrollo, nueva ley de lenguas que garantice los derechos de la ciudadanía, no sé dónde está, documento de planificación estratégica y líneas de futuro en el ámbito cultural, denunciar todos los convenios suscritos con el Gobierno central en la que Aragón financia las competencias del Estado, declarar el canto a la libertad himno de Aragón, exigir al Gobierno central la ejecución del plan de limpieza y rehabilitación de los suelos del Lindano, establecer por elección directa a los consejeros comarcales, medidas de discriminación positiva para combatir la despoblación reclamando fondos europeos, implementar procedimientos de participación ciudadana, sobre todo con la ley de capitalidad, reformar el estatuto de autonomía para el aforamiento, periodos de sesiones, otorgar iniciativa legislativa a entidades locales, reforma de la ley electoral para reducir el límite de gastos electorales, desbloquear listas, dar a los programas, atención, dar a los programas naturaleza vinculante a través de procedimiento revocatorio, a los programas electorales, pues ni les cuento a los programas de gobierno, eso ya tendría que ser, ni lo sé. Reformar la Cámara de Cuentas, la Ley de Justicia de Aragón, potenciar la iniciativa legislativa popular reduciendo a la mitad el número de firmas, tampoco lo solicitaron, desarrollar políticas expansivas de crecimiento económico y productivo, sí, está claro, cargándose todos los sectores productivos, estimular la creación de empleo estable y de calidad, ¿dónde está? Pues está de los efectos que vienen de otros sitios, no suyos, crear la Agencia Tributaria de Aragón, crear el Instituto de Finanzas de Aragón, aprobar la Ley de la Montaña, bueno, y podría seguir con todas las medidas, y yo calculo una a una
que no las medidas de lo que anunció aquí el presidente Lamán y de los acuerdos con los tres partidos no se ha cumplido ni la mitad. Y estoy siendo muy generosa, porque probablemente estemos entre un 60 y un 70%. Así que creo que es una oportunidad muy buena para todos los grupos, los de la oposición, pero también los del Gobierno, para tener negro sobre blanco el grado de cumplimiento y a lo mejor nos dicen en ese cronograma que de aquí a 2 años van a poder cumplir todo lo que prometieron. O en algún caso puede haber alguna excepción que indudablemente también entenderemos porque hay cosas pues que pasan y que son imprevistas. Pero queremos saberlo y estamos convencidos de que todas sus señorías, en aras de esa transparencia también y de dar a conocer a la ciudadanía, apoyarán esta moción para que tengamos todos esa información. Muchas gracias.